La retirada de tropas estadounidenses de Afganistán ya ha tenido un impacto sobre el nuevo paquete económico y los proyectos de estímulo que se están desarrollando actualmente en los Estados Unidos. De hecho, Nancy Pelosi tuvo que ceder a la presión de miembros de su propio partido en cuanto al plan económico. Y en este video te voy a explicar la conexión de la guerra en Afganistán, misma que los Estados Unidos está terminando de manera oficial para colocar su enfoque en un nuevo teatro de conflicto militar que podría ser mucho más grande que la guerra en Afganistán. Este video es un análisis puntual de lo que ocurre en Afganistán y cómo se relaciona con el paquete económico, los cheques de estímulo y otros acontecimientos importantes en los Estados Unidos. La aparente pérdida del presidente Biden en Afganistán ha forzado a Nancy Pelosi a ir en contra de lo que había dicho no haría: someter a un voto el plan bipartidista de infraestructura de $1 billón en la Cámara de Representantes en septiembre, antes del plan demócrata de $3,5 billones, mismo que Nancy Pelosi vinculó al plan bipartidista prometiendo no votar por él sin la aprobación del plan mayor demócrata de $3,5 billones. Aún falta mucho por suceder antes de un voto final, pero esto coloca el plan bipartidista, que ya recibió aprobación en el Senado, en una mejor trayectoria de pase en el Congreso. Nancy Pelosi necesitando entregar una victoria para el presidente tras el golpe que recibió la aprobación del presidente en las últimas encuestas por la crisis en Afganistán, tuvo que ceder al llamado de congresistas demócratas moderados a desvincular los dos planes y poner una fecha en el calendario para tomar el voto del plan bipartidista en la Cámara de Representantes en el mes de septiembre. Si Pelosi cumple con su palabra y somete el plan bipartidista a una votación, el plan tiene buenas posibilidades de pasar en la Cámara de Representantes y convertirse en ley, dándole así una victoria al presidente, que ahora desesperadamente necesita para mejorar su capital político. Y es que actualmente los medios de comunicación más importantes en los Estados Unidos, quienes generalmente favorecen las guerras norteamericanas, están sesgando la narrativa del retiro de tropas en Afganistán y pintando la situación como una derrota del presidente Biden. Estos son los mismos medios, estimados amigos, que, como pueden ver en esta gráfica, le dedicaron el año pasado un total de 5 minutos de cobertura a la crisis, entre comillas, en Afganistán. Así es, 5 minutos. ¿En dónde estaba la urgencia y consternación sobre las mujeres que sufren bajo el talibán, del sufrimiento de los niños y las familias afganas, de los soldados americanos y sus familias? ¿En dónde estaba el clamor en los medios hace un año, hace 5 años, hace 20 años? Al inicio de la guerra, cuando los mismos medios promovían la guerra, la cobertura recibió 940 minutos, es decir, un total de 15 horas de cobertura en total entre todos los medios. Durante el tiempo más difícil de la guerra, en todo un año, recibió 735 minutos de cobertura, es decir, solamente 12 horas en total, durante todo el año. Y finalmente, el año pasado, cuando ya Washington hablaba de la retirada completa de Afganistán, los medios le dieron un total de cobertura de 5 minutos durante todo el año pasado. Estamos hablando de grandes nombres como CNN, Fox, ABC, NBC, etc. Hoy esos mismos medios están reportando la muerte de 12 soldados estadounidenses y 15 heridos debido a un ataque suicida en Kabul. Y esto, amigos, realmente es una tragedia. Nuestro corazón se rompe de saber que estos guerreros americanos no regresarán con vida, y los que sobrevivieron probablemente no serán los mismos el resto de su vida. No obstante, ¿en dónde estuvo la consternación por los más de 172,000 muertos en los últimos 20 años en Afganistán? Militares estadounidenses muertos en Afganistán, 2,448. Contratistas estadounidenses, 3,846. Fuerzas Armadas y Policías Nacionales afganas, 66,000. Otros miembros del servicio aliados, incluidos los de otros estados miembros como de la OTAN, 1,144. Civiles afganos, 47,245. Talibanes y otros combatientes de la oposición, 51,191. Trabajadores humanitarios, periodistas, 72. En total, 172,390 muertes. Como pueden ver, amigos, en esta otra gráfica, a partir del 2011, cuando el número de soldados era más de 100,000,
poco a poco se han ido retirando tropas y actualmente se estima que quedan poco menos de 2,000 soldados. Se ha venido hablando de la retirada completa y total de Afganistán prácticamente desde la segunda mitad de la guerra hace 10 años, cuando se volvió obvio que la guerra ya se perdió y no hay razón lógica por la cual deben permanecer tropas en Afganistán. Pero la verdad es que de los 3 últimos presidentes, ninguno tuvo el valor de reconocer que la batalla en Afganistán se había perdido y que era tiempo de dejar que Afganistán determinara su propio futuro. Sin embargo, amigos como ustedes que son miembros de nuestro canal ya bien saben, es importante presentar información dentro del contexto apropiado. Y es que si bien ciertos aspectos de la presente retirada de Afganistán por el presidente Biden se pudieron haber manejado mejor, tal como el haberlo anunciado de la manera que lo anunciaron. No obstante, el retirarse de Afganistán, al menos en la mente del actual presidente y de muchos centros de póliza internacional estadounidenses, es lo mejor para los Estados Unidos a largo plazo. Y es que en general, estimados amigos, una guerra requiere de 2 componentes importantes. Número 1, recursos militares, es decir, tropas y equipo. Y número 2, recursos financieros, ya sea en dinero en efectivo o, como en el caso de Afganistán, dinero prestado. De acuerdo a la importante organización de póliza norteamericana en Washington, conocida como el Instituto Brookings, la decisión de la administración Biden de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre del 2021 es una sabia elección estratégica que requirió un valor político significativo. En otras palabras, queridos amigos, tomar la decisión de retirar tropas, sabiendo que hacerlo aún después que 3 administraciones previas prefirieron pasarle la responsabilidad al próximo presidente para no perder favor político, tendría para Biden repercusiones políticas muy costosas, lo cual ya estamos viendo en las últimas encuestas que ponen la aprobación del presidente ya por abajo del 50%. Pero aún así, Biden decidió que el precio de continuar peleando una batalla ya perdida desde por lo menos hace una década en Afganistán sería mucho más alto. Y continúa el Instituto Brookings. La administración evaluó correctamente que perpetuar el compromiso militar de los Estados Unidos en Afganistán se ha convertido en una responsabilidad estratégica. Y el uso de la palabra responsabilidad aquí, amigos, significa deuda, en una deuda estratégica y una inversión inútil que perdió la capacidad de alterar la dinámica política y militar básica en Afganistán. En otras palabras, continuar en Afganistán ya no cambiaría el rumbo de la situación en Afganistán y por lo tanto ya no vale la pena gastar los recursos de los Estados Unidos. Ahora, sigue el reporte. Eso no significa que los desarrollos políticos y de seguridad deseables seguirán en Afganistán después de la retirada militar de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la posibilidad de una guerra civil intensificada y potencialmente muy fragmentada y sangrienta es real, y como mínimo el ascenso de los talibanes al poder formal traerá cambios dolorosos en la administración política del país. Sin embargo, continúa el reporte, la sabiduría básica de la decisión de la administración es la comprensión de que perpetuar el compromiso militar de los Estados Unidos no revertiría, es decir, que sería inevitable y no prevendría estas dinámicas, es decir, de una guerra civil, y que los recursos militares, financieros, diplomáticos y de liderazgo de los Estados Unidos se gastarían mejor en otros asuntos. Aún así, la administración cometió algunos errores tácticos, errores que en mi opinión, queridos amigos, le dieron al sistema político de Afganistán suficiente tiempo como para planear una reacción de abandono y rendimiento total que pudimos apreciar en la televisión al desintegrarse la situación de inmediato y causando la presente crisis humanitaria que ha dejado un vacío de liderazgo, causando a su vez un pánico en la población afgana como para atrapar a los Estados Unidos con la esperanza de que no se retiren por completo y continuar recibiendo flujo económico, y mientras tanto el pueblo siendo usado como un títere de negociación sufre la carencia de la protección y seguridad que ahora amenaza a miles de familias. Entonces, la administración Biden decide que continuar en Afganistán no cambiaría la situación y que probablemente es inevitable una guerra civil y que los recursos americanos se gastarían mejor en otros asuntos. Así que, mis queridos amigos, Estados Unidos continuará gastando recursos, pero en otros asuntos. Entonces,
¿Qué recursos y en cuáles asuntos serán gastados? Bueno, empecemos con cuáles serán los nuevos asuntos. Un alto funcionario en Washington dijo recientemente que, ante el desafío geopolítico más importante desde el final de la Guerra Fría en el escenario del Indo-Pacífico, el ejército de Estados Unidos se embarcará en un realineamiento de su postura global. Así que el nuevo teatro de un posible conflicto militar futuro, estimados amigos, se está instalando en la región conocida como APAC, Asia-Pacífico. Y los recursos militares de los Estados Unidos alrededor del mundo ya están siendo reconcentrados. Estimados amigos, el enfoque militar de los Estados Unidos está gradualmente concentrándose en movimientos estratégicos de recursos militares en la región Asia-Pacífico para la protección de intereses económicos en Taiwán y Hong Kong para confrontar el reto de poder de la China en esa región. Ahora, ¿qué de los recursos financieros? Aquí es donde empieza la conexión afgana con el paquete económico de los Estados Unidos. El último estimado en el 2020 del costo de la guerra de Afganistán fue de $2 billones. Y debido a que no se pagó en efectivo con un aumento temporal de impuestos, sino que fue financiado con deuda nacional, el costo solamente del interés se pronostica será $7 billones para el 2050. Para ser claro, amigos, estamos hablando de 7 millones de dólares. Como ustedes saben, amigos, y como les he explicado de manera detallada en este canal, el gobierno de los Estados Unidos no solamente ha financiado enormes cantidades de dinero en los paquetes de estímulo durante la crisis de la pandemia, sino que además está actualmente en proceso de aprobar el mayor paquete económico y de estímulo en la historia del país. Y aunque los legisladores demócratas han dicho que en parte estos nuevos paquetes económicos serán pagados con aumento de los impuestos, mucho del costo será una vez más financiado. En esta gráfica de la deuda nacional pueden ustedes ver, amigos, que tomó 50 años desde 1960 hasta el inicio de la recesión en el 2008 para que la deuda nacional creciera a $10 billones. Pero solamente en el espacio de tan solo poco más de 10 años, desde la gran recesión en el 2008 hasta ahora, la deuda nacional creció a casi $30 billones. De manera que, mis estimados amigos, el contexto, el trasfondo de todo el paquete económico que están tratando de pasar en Washington es el costo de una guerra perdida de 20 años con una etiqueta de precio de $7 billones, la deuda nacional que actualmente es casi $30 billones y ahora un nuevo variante COVID conocido como Delta que no se ha podido controlar. Por lo tanto, continuar gastando dinero prestado en Afganistán simplemente ya no es sostenible. Y si tú eres miembro de esta comunidad, ya sabes que Nancy Pelosi vinculó los dos planes gemelos de infraestructura y estímulo económico que, de ser aprobados, serán la inversión más grande en la historia de la nación. De manera que, a pesar que ya el plan de infraestructura físico de $1 billón fue aprobado en el Senado y fue enviado a la Cámara de Representantes para recibir un voto a favor o en contra, Nancy Pelosi había prometido no someter el plan bipartidista a un voto hasta recibir aprobación del plan demócrata mayor con una etiqueta de precio de $3,5 billones, plan mismo que se enfoca en infraestructura humana y el mejoramiento de programas sociales. Pero muchos de sus colegas demócratas moderados, preocupados por el costo del plan de $3,5 billones, le urgieron a Pelosi a que desvinculara los dos planes y sometiera a un voto el plan menor de infraestructura física de $1 billón para garantizarle a la población estadounidense un mejoramiento inmediato de carreteras, internet, puentes y nuevos trabajos de inmediato, y después poder trabajar en un acuerdo sobre el plan social de $3,5 billones. Pues ahora que el presidente necesita una victoria política por la imagen de derrota en Afganistán que se está pintando en los medios, Nancy Pelosi tuvo que desvincular los dos planes y anunció un acuerdo en el Congreso a someter el plan bipartidista a un voto el 27 de septiembre por el bien del Partido Demócrata y para darle una victoria política al presidente. Así que ahora saben, amigos, cuál es el vínculo entre la retirada de tropas en Afganistán y el nuevo avance del plan de infraestructura física de $1 billón
que promete invertir en puentes, aeropuertos, agua, electricidad, internet, etc. Y la promesa de millones de nuevos trabajos. Es importante, queridos amigos, recalcar que ninguno de los dos planes aún ha sido aprobado por ambas cámaras del Senado o el Congreso, pero ahora tenemos la esperanza de que por lo menos un plan recibirá la segunda votación requerida para convertirse en ley. Estaremos pendientes de lo que ocurre y sepan que a manera que todo se desarrolla, estaré aquí para proveerles contexto, análisis y actualizaciones. Los próximos meses, queridos amigos, pueden ser un poco difíciles debido a la división en Washington y en el país sobre la pandemia, la economía y el rumbo del país mientras entramos en los meses del otoño y del invierno. Por ahora, estimados amigos, protejamos a nuestra familia, sigamos adelante y busquemos construir puentes en lugar de muros entre nosotros. Si te interesa este tipo de contenido con análisis y contexto de lo que ocurre, considera suscribirte, oprime ese botón de la campanita para que no te pierdas un solo video. Regálame un like y por favor no te vayas sin dejarme un saludo aquí en los comentarios. Me encantaría saber de dónde nos acompañas y poder saludarte personalmente. Yo soy Juan Pablo, esto es Harvest Latino y recuerda que la economía más importante del mundo no es la de los Estados Unidos. La economía más importante del mundo es tu economía. Dios te bendiga. Un abrazo Puerto Rico. Saludos California. Un abrazo Texas y feliz día Nueva York. Bendiciones la Florida. Hasta la próxima.